La riqueza no siempre es fruto de nuestro trabajo, nuestra inteligencia o nuestro talento. La riqueza también se genera con nuestro comportamiento y en gran parte se genera con nuestra forma de pensar, cómo actuamos, lo que hacemos cuando tenemos riqueza. ¿Te gustaría conocer más sobre estos temas? ¿Te gustaría conocer sobre los hábitos y las conductas que te van a servir para generar riqueza? Y más importante aún, poder conservar la riqueza, porque una cosa es tener riqueza y otra cosa es saber conservar la riqueza. Si este es un tema que te interesa, si este es un tema que tú quieres conocer, entonces, queridos amigos, ustedes están en el momento adecuado porque hoy iniciamos el resumen de la psicología del dinero de Morgan Housel. Así que para todos ustedes, queridos amigos, bienvenidos a un resumen en una hora. Bienvenidos a todos. Muy buenas a todos, queridos amigos. Bienvenidos al resumen de la psicología del dinero de Morgan Housel. Como ya les dije, este señor que es un experto en economía, que es un periodista, esta persona que se dedicó entonces también a ser escritor y en el 2020 publica La psicología del dinero, un libro que sin ninguna duda nos va a ayudar a que nosotros tengamos más inteligencia, sobre todo inteligencia con nuestros ingresos. ¿Qué tan importantes son nuestros ingresos? ¿Qué tan importante es saber en qué estamos gastando nuestro dinero? Gastamos nuestro dinero en cosas emocionalmente porque queremos impresionar, porque queremos mostrar que tenemos riqueza. Muy importante aquí también. ¿Qué tanto tiene que ver la suerte con nuestra riqueza? ¿Qué tanto tiene que ver la suerte y la buena fortuna con nuestras finanzas? Este libro, sin ninguna duda, queridos amigos, es un libro que está para que se convierta en un verdadero clásico de las finanzas, pues este libro viene a hablarnos desde un punto de vista más psicológico sobre el dinero. ¿Para qué queremos dinero? Bueno, aunque muchas personas saben para qué quieren el dinero y cómo utilizarían el dinero, ¿verdad? Pero este libro nos viene a mostrar este punto de vista psicológico, nos va a enseñar a que trabajemos con el dinero de manera más inteligente y no tan emocional, como nos dice Morgan Housel. El libro nos dice que, pues, la psicología del dinero, en el libro nos dice que tiene 18 claves imperecederas sobre la riqueza y la felicidad. O sea que está relacionando la felicidad con la riqueza con la felicidad. Así que vamos a pasar rápidamente, vamos a cabalgar muy rápido sobre las 18 claves que nos trae este libro, un verdadero clásico de las finanzas. Recuerden que el libro fue escrito en el 2020, en plena pandemia, cuando estábamos todos viendo un revolcón económico, financiero, donde las empresas tambaleaban y mucha economía mundial empezó a sufrir bastante. Entonces vamos a estar viendo los ejemplos que trae, las pruebas que nos trae y el paso a paso que nos presenta el escritor en su libro. Así que vamos rápidamente a pasar por algunos de los puntos más esenciales para que entendamos un poco la psicología del dinero. Así que todos ustedes, queridos amigos, bienvenidos. Y el primer capítulo, por decirlo así, es el número 1, nos dice: nadie está loco. Si le preguntas a la mayoría de la gente sobre la economía mundial, ellos piensan que la economía mundial depende de su propia economía. ¿Qué dicen? Ellos dicen: si me está yendo bien en mis finanzas, quiere decir que la economía global está muy bien. Nunca se dicen: si yo estoy bien, posiblemente la economía mundial o la economía del país esté mal. Entonces, nadie está loco. Lo que hacemos es que tratamos de relacionar nuestra economía, nuestras finanzas con las finanzas de nuestro país o de nuestra sociedad, por decirlo de alguna manera. Si le preguntas a una persona que tiene buenos ingresos, que tiene estabilidad económica, dice: la economía va muy bien, todo va perfecto. Pero si por el contrario, esta persona está teniendo problemas financieros, tiene una crisis financiera, lo primero que dice es que la estabilidad económica del país está mal, que está muy regular, que todo está cayendo. ¿Saben por qué pensamos esto? Porque solemos pensar que nuestra economía influye casi en un 80% de la economía del país. O sea, solemos pensar que si yo estoy mal, la mayoría de la gente está mal, que si yo estoy bien, la mayoría de la gente está bien, cuando lo que nos dice el libro en el estudio que hace es que nuestra economía solamente representa el 0,0000001% de la economía global. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que lo que está sucediendo con tu economía tiene que ver mucho en gran parte de las decisiones que has tomado, cómo te comportas con el dinero, cómo manejas el dinero. Así que no estamos locos, simplemente pensamos que nuestra economía representa la economía del país. Un ejemplo de esto fue en los años 1930, cuando se inició la Gran Depresión. La economía tambaleó, la economía mundial. Muchos expertos se suicidaron, cuentan historias de que se tiraban desde esos pisos porque no aguantaban la depresión que tenían, porque habían quedado en la bancarrota. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué hubieron algunas familias de millonarios que antes estaban empleando mano de obra, antes estaban dando trabajo a otras personas? ¿Por qué no habían sufrido entonces esta crisis financiera? Lo que sucede es que ellos estaban preparados para lo que sucedió. Así no parezca esto verdaderamente posible, habían familias de millonarios, multimillonarios, que se prepararon desde antes para este periodo de crisis financiera mundial que hubo en ese tiempo. Otro punto del que nos habla el libro bastante interesante es suerte y riesgo. O sea, nada es tan bueno como parece y nada es tan malo como puede parecer. Por decirlo de alguna manera, nos dice así. O sea, la suerte también tiene que ver mucho con nuestras finanzas. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Si naciste dentro de una familia pudiente, con riquezas, con unos padres que tenían buenos ingresos, pues entonces tuviste que mucha suerte. ¿Por qué? Porque pudiste tener una mejor educación y también tuviste un apalancamiento financiero que te va a ayudar a salir adelante. Pero si por el contrario naciste en una familia donde el entorno era de pobreza, entonces mala suerte para ti. ¿Cómo se dice? La suerte también tiene mucho que ver con nuestras finanzas. La suerte tiene mucho que ver también, obviamente, la suerte, el talento, la forma en que manejamos nuestros ingresos y la forma en que planeamos nuestros ingresos en el futuro tiene mucho que ver, pero la suerte sin ninguna duda es algo que no podemos dejar aparte. Por ejemplo, pensemos en Bill Gates. Y Bill Gates fue una de las pocas personas que pudo en 1968 estar frente a un ordenador. Este señor estuvo de allí muy joven frente a un computador y entendió cómo funcionaba, vio el teclado, vio su funcionamiento y entonces se le prendió la chispa y dijo, yo quiero trabajar con los computadores, yo quiero ser un experto en computación. O sea, él tuvo suerte de que fue una de las pocas personas que pudo tener un computador, entenderlo, manejarlo y saber qué era lo que quería. Pero una cosa es tener suerte como él, que fue uno entre 1.000.000, por decirlo algo, y su amigo Ken. Dicen que él de joven tenía un amigo que se llamaba Ken, que era muy inteligente, hasta mucho más inteligente que Bill Gates, pero esta persona no tuvo la suerte, mejor dicho, porque él murió en un accidente montañista y se dice que una persona en 1.000.000 sufre este accidente. O sea, para Bill Gates la suerte estuvo a su favor, mientras para su amigo Ken la suerte no estuvo con él. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta que la suerte también tiene mucho que ver cuando hablamos de las finanzas y cuando hablamos de la riqueza. ¿Por qué decimos esto? Muchas personas se dejan llevar por estos inversores que están dando ejemplos, que están enseñando a cómo invertir en bolsa, a cómo puedes invertir tu dinero en las diferentes bancas financieras, valga la redundancia. Y muchas veces estas personas no aceptan que la suerte tiene mucho que ver en sus buenos resultados. Simplemente dicen, bueno, mis estrategias es esta, invertir aquí y moverme así de esta manera, soy un experto en las finanzas. Pero estas personas están obviando la información de que también han tenido suerte. Por decir algo, si invertiste en criptomoneda hace 10 años atrás, ahora se ha multiplicado mucho tus ganancias, ¿verdad? Pero si quieres invertir en la criptomoneda en este momento, posiblemente no tengas ese impulso de ganancia como lo tuvieron estas personas. Entonces debemos tener muy en cuenta que la suerte también tiene que ver mucho con la riqueza y con nuestras finanzas. En pocas palabras, es mejor que entendamos que cuando hablamos de riqueza, cuando hablamos de la inversión, es como una moneda al aire. Y además nadie consigue dinero de la noche a la mañana así tan fácilmente. Pues bueno, algunas personas han tenido suerte, sí, pero volvemos a lo mismo, es suerte. Cuando hay una planeación a largo plazo, como lo hace Warren Buffett, ya es diferente. Él utiliza el interés compuesto. Pero bueno, de eso hablaremos en otro capítulo. Aquí también hablamos de riesgo o suerte. Muchos piensan que hay que ser arriesgados,
pero también sabemos que hay suerte. Por ejemplo, pensemos en Mark Zuckerberg. Él piensan que es un genio porque él rechazó en el 2006 una oferta de Yahoo por más de $1.000 millones por su empresa, ¿verdad? Pero no, Mark Zuckerberg tuvo visión y sabía que podía ganar mucho más y que a largo tiempo su empresa sería mucho más poderosa. Todo lo contrario sucedió con Yahoo, que rechazó la oferta de Microsoft, donde le decían que estos tipos debieron haber tomado el dinero mientras podían. Ya después no había nada que hacer. Entonces, riesgo o suerte, siempre estamos viendo esta moneda, siempre que estamos hablando de las finanzas, de tomar decisiones, porque nada se repite, lo que sucedió en el pasado puede que en el futuro no vuelva a suceder. Bueno, y otro punto muy importante del que nos habla el libro es el número 3, y no es no tener nunca lo suficiente. Las locuras que hacen algunos ricos cuando la ambición rompe el saco, como se dice. En este libro nos hablan, por ejemplo, de un multimillonario hindú. Tenía muy buenos ingresos, tenía mucho dinero, tenía fama, era reconocido por ser un gran inversionista, pero esta persona quería hacer parte de la élite, de los más millonarios, de la gente que tenía más plata. Entonces decidió empezar a vender información. Se daba cuenta en las reuniones de las informaciones, de los movimientos de la bolsa y de dónde debían invertir, y empezó a vender esta información. Finalmente lo que hizo fue que acumuló un poco más de millones de pesos que realmente no necesitaba, pero cuando lo descubrieron rápidamente, pues perdió todo. El prestigio, perdió dinero, perdió su libertad, y finalmente dijo que lo más valioso que uno puede tener es la libertad, y simplemente por dejarse llevar por la ambición de tener más y más dinero, esta persona casi que se arruina completamente. En una conversación que tenían dos multimillonarios, un inversionista le decía al otro: ¿te diste cuenta que John en su última inversión ganó el doble de lo que tú ganaste en el último mes? El hombre pensó que le iba a hacer dar enojo o envidia, pero este millonario muy inteligente le dijo: sí, yo sé muy bien que esta persona está teniendo unos números favorables, pero yo tengo algo que él nunca va a poder tener. En la sala todos se quedaron en silencio escuchando lo que iba a decir. Este millonario dijo: yo tengo lo suficiente. ¿Cuándo debemos saber qué es tener lo suficiente? Hay muchos ejemplos que nos dan en el libro. Por ejemplo, un futbolista ganaba un montón de plata, pero si él se compara con otro beisbolista, gana mucho más que él. Si él se compara con un inversionista que gana mucho más que él, entonces nunca vamos a tener lo suficiente. Lo primero que tenemos que hacer es que no debemos estar comparándonos con otras personas. Debemos aprender a tener lo suficiente, porque si no, la ambición puede romper el saco, como le sucedió a este multimillonario hindú. Otro ejemplo que nos dan en el libro es que un grupo de inversionistas tenían muchos ingresos, tenían muy buenos ingresos y ganaban muy buen dinero con sus inversiones. Un día decidieron invertir todo lo que tenían porque había un negocio que no tenía pérdida. Resulta que ese 1% de pérdida pues sí se dio y perdieron todo lo que tenía. Warren Buffett habló sobre esto y dijo: arriesgar todo lo que tienes y necesitas por algo que no tienes y no necesitas es una locura. O sea, debemos saber cuándo debemos invertir, cuándo debemos arriesgar, y hay cosas que no se deben definitivamente arriesgar. No debes arriesgar todo lo que necesitas por querer tener algo que no necesitas. Y en este capítulo nos habla de 4 reflexiones que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, siempre que aumentan tus ganancias, aumentan tus expectativas. Número 2, la comparación social. Como ya les dije, es un problema estar comparándonos siempre con las ganancias que tienen otros. Número 3 es suficiente. No saber que tener suficiente no es poco. O sea, hay gente que tiene su Ferrari, tiene su casa grande, tiene sus buenas inversiones, pero piensan que no es suficiente. Tener lo suficiente nunca es sinónimo de tener poco. Y en el número 4 vamos a hablar del interés compuesto de Warren Buffett. Warren Buffett es un multimillonario y su suma de dinero está entre 84,000 millones de dólares. Pero lo curioso aquí es que 81,500 millones los tuvo después de los 65 años. O sea, en los últimos
años fue donde obtuvo toda su mayoría de ganancias. ¿Por qué? Porque él es un inversionista que utiliza el interés compuesto, o sea, él pone cantidades de dinero a largo tiempo, lleva más de 40 años ganando interés sobre su dinero. ¿Qué hace él? Busca intereses, busca inversiones que sean fuertes, que sean fijas y pone su dinero a que esté dando vuelta, a que los intereses también vuelvan y se reinviertan y así el interés esté ganando y esté produciendo dinero y vuelva y se invierte, vuelva y se invierta. Y Warren Buffett no ha cambiado su filosofía y su estrategia. A pesar de todas las depresiones y de todas las caídas de las bancas que han existido, él siempre se mantiene fijo. Él no se dejó llevar por el miedo, no dejó llevarse por esas ganancias. Cuando dices, tuviste unas ganancias de 10 millones de pesos, ganancias, venga para acá, me las voy a gastar porque para eso estoy invirtiendo fuertemente. No, lo que él hace es que ese mismo dinero vuelve y lo reinvierte, vuelve y lo invierte, vuelve y lo reinvierte y de esa manera él se aprovecha del interés compuesto y es una persona que es uno de los multimillonarios, es una de las personas que tienen la filosofía de mantenerse, de estar permanentemente invirtiendo en diferentes fondos de inversión, obviamente, pero siempre es constante, es constante. No es que cuando tiene ganancias retira su dinero, cuando hay pérdidas retira su dinero y vende todo. No, él se sostiene en el tiempo y esa es su estrategia y esa es su filosofía de éxito en la inversión. Otro punto del que nos habla aquí el libro es, una cosa es hacerse rico y otra cosa es conservar la riqueza, de lo que ya habíamos hablado. Para invertir bien no hay que tomar las mejores decisiones, no hay que ser una especie de gurú o ser un experto en visualización del futuro, no, lo que se necesita es no meter la pata. En los años 30, cuando cayeron las inversiones, cuando hubo la Gran Depresión, un hombre... mientras un hombre se arrojaba y se estaba suicidando, había otro que estaba celebrando con su familia. ¿Por qué sucedió esto? Resulta que en el año 1929, todos los inversionistas estaban ganando, todos ganaban, todo estaba al alza, todos metían y metían inversiones y ganaban, pero esta persona decía, esto puede que no siga así, esto puede que cambie. Entonces fue prudente, tuvo la prudencia y cuando cayó la banca, pues él ganó. ¿Qué sucede? Una cosa es tener riqueza y otra cosa es saber mantenerla. Podemos pasarnos años intentando desentrañar cómo Warren Buffett logró semejante rentabilidad en sus inversiones. Por decir algo, podríamos compararlos una y otra vez cómo pudo él conseguir sus mejores objetivos. Aunque es difícil saberlo, hay algo que sí sabemos, lo que no hizo. Él no se dejó llevar por el endeudamiento, no se dio al pánico y no vendió durante las 14 recesiones que él ha vivido en toda su vida. Él no mancilló su reputación empresarial y tampoco se dejó llevar por la ilusión de conseguir dinero rápido o de vender rápidamente sus acciones. Esto fue lo que hizo que Warren Buffett se sostenga todavía como uno de los multimillonarios y de los grandes inversores. Otro tema muy importante del que nos habla en el libro es cara y cruz, por decir de alguna manera, es que puedes equivocarte la mayoría de las veces, pero con una sola vez que tengas fortuna en algún negocio, pues ya la hiciste, saliste adelante. En el libro nos habla, por ejemplo, de Walt Disney, cómo esta persona estaba casi en quiebra, cómo toda la industria de las películas, más de 400 películas y más de 400 películas de dibujos animados, lo tenían en una deuda tremenda, pero en 1938, con Blancanieves y los 7 enanitos, consiguió la fama, consiguió el Oscar y así llegaron todos los éxitos. ¿Qué quiere decir? Que te puedes equivocar la mayoría de las veces, pero si en una de esas veces puedes tener éxito, todo cambiará en tu vida. También en el libro nos habla de una persona que estaba vendiendo obras de arte. Alguien le dijo, ¿cómo es posible que usted haya tenido tanta suerte y esté vendiendo estas obras de arte tan caras y tan famosas? Él dijo, no, lo que estoy vendiendo es solamente el 1% de todo lo que compré. El 99% que había comprado desde hace casi 70 años atrás no ha servido de nada. ¿Esto qué quiere decir? Que si te fallas, te equivocas la mayoría de veces, pero con una vez que le pegues, como se dice, al negocio que es, vas a tener éxito y fortuna. O sea que cuando estemos perdiendo, cuando sentamos que las cosas van mal, no nos dejemos llevar por las emociones, sostengámonos. Eso sí,
estudiemos el mercado, miremos las diferentes opciones de inversión en las bancas, pero no nos alejemos con las primeras alarmas de emergencia que posiblemente solamente son estas, alarmas que lo que intentan es hacernos que nos llenemos de emoción y de miedo y de pánico y renunciemos. Entonces recordemos a Walt Disney, que tenía 400 películas, que estaba completamente arruinado, pero llegó Blancanieves y los siete enanitos y todo cambió completamente. Y en el número 7 hablamos de la libertad. Controlar tu tiempo es el mayor dividendo que puede reportarte el dinero. ¿Para qué quieres dinero? Yo quiero tener dinero para hacer lo que quiera, a la hora que quiera y cuando quiera y como quiera. Eso debe ser lo importante. Aquí empieza la psicología del dinero a hablar profundamente a nuestro oído. ¿Para qué queremos dinero? Lo más importante de tener dinero es de disponer de nuestro tiempo, de lo que queremos hacer, de aquello que queremos hacer con nuestra vida. Para eso es el dinero. Pero hay personas que todo lo contrario, por tener su carro más grande, su casa más grande, por querer tener los viajes, se esclavizan buscando el dinero, obtienen el dinero y luego gastan de una manera muy emocional su dinero. Lo importante del dinero es que te dé la libertad de hacer lo que quieras, cuando quieras, con que quieras y a la hora que quieras. Esto es psicología, pura psicología del dinero. En el 2010 recuerdo rápidamente, queridos amigos, que estaba trabajando en una empresa, me llamaron para ser jefe de personal y mientras trabajaba allí me aumentaron mucho mi horario de trabajo y mis responsabilidades. Al principio ganaba muy buen dinero y sentía que estaba muy feliz. ¿Por qué? Porque tenía los bolsillos llenos, aunque no tenía libertad. Finalmente, después de casi más de 9 años de estar siendo jefe de personal de aquel sitio, decidí que lo más importante para mí era la libertad. Decidí dejar mi trabajo y tener un trabajo donde solo trabajara 8 horas. Ganaba menos, pero me sentía más libre. Entonces, como hablábamos antes, no es tanto lo que ganas, sino lo que haces con tu dinero. Y así llegamos a otro tema bastante importante y es que mucha gente gasta su dinero en carros de lujo, en casas grandes, con mucha ropa y lo que buscan es llamar la atención de otras personas. Muchos dicen, qué Ferrari tan bacano, qué Lamborghini, qué Rolls Royce tan chévere, pero muy pocas veces se preguntan quién es la persona que está manejando estos carros, quién es esa persona, es un doctor, un abogado, qué tipo de persona es. Muy pocas veces se preguntan por la persona en sí, porque lo que los descresta, los que los deja boquiabiertos es todos sus bienes materiales. Entonces, muchas personas gastan su dinero tratando de impresionar a otras personas. Las personas ricas gastan su dinero, sí, pero la persona que gasta su dinero posiblemente solamente esté adquiriendo una deuda, por decirlo de alguna manera. Puedes andar en un Rolls Royce, pero quién sabe si estás pagando este carro, si tienes 5 o 10 años de trabajo duro invertido para pagar esta deuda, mientras que los ricos invierten su dinero y con sus ganancias compran estos objetos de lujo. O sea, debemos tener en cuenta, compramos y gastamos nuestro dinero para impresionar a otras personas que ni nos conocen simplemente por llamar la atención. Esta es una forma de estar esclavizados. Te esclavizas 5 y 10 años pagando todo el lujo, tu carro más grande, tu casa más grande y nunca vas a tener la felicidad porque siempre vas a querer tener un carro más grande, una casa más grande y muchos más lujos. Entonces tengamos en cuenta que no siempre el dinero es felicidad. Es lo que sabemos hacer con nuestro dinero lo que nos puede aportar la felicidad. Asimismo, hablamos de otro tema, que la riqueza no se ve. Como decíamos, hay personas que tienen muy buenos ingresos, pero no son millonarios. Ojo con esto, tiene grandes ingresos, tiene muy buenas ganancias, pero no es millonario. En el libro nos habla de una persona, un inversionista que estaba ganando mucho dinero y lo que hacía es que llamaba a uno de los mozos y le decía, vete con estos $1,000 y traen monedas de oro, muchas, muchas monedas de oro. Y empezaba a tirar esas monedas de oro al río. Mostraba como si tuviera mucho dinero, andaba en sus carros de lujo y todo el que lo veía pensaba que era una persona millonaria, pero no. Lo que sucedía es que esta persona tenía millonarios ingresos, pero no era millonario. Las personas ricas, los millonarios, es los que tienen el dinero en el banco, tienen el dinero guardado. ¿Para qué? Para el momento en que lo necesiten. Mientras que este hombre de un momento a otro quedó en la quiebra. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con los lujos? Invirtió y gastó su dinero de manera irresponsable. O sea, no todo el que anda en un carro de lujo, no todo el que muestra riqueza y lujo son realmente millonarios. Cuando ves a alguien que tiene un carro que le valió 400 millones de pesos, lo que podemos pensar
pensar es que es una persona que tiene 400 millones de pesos menos que el que tenía antes. Entonces, hay una diferencia aquí muy psicológica entre tener ganancias millonarias y ser millonario. Otro tema muy importante del que nos habla es del ahorro. El ahorro es controlar nuestros ingresos. Cuando tú inviertes en la banca, dependes de las inversiones, de los movimientos, de la caída de la bolsa, del alza, de todas estas cosas que se ven, que sube, que baja, que la bolsa cayó, que la bolsa subió, de la especulación y todo eso no depende de ti. En cambio, el ahorro sí depende de ti. Es una forma de controlar tus ingresos, es una forma de controlar tu dinero, es una forma de empezar a manejar tu riqueza. Como dijimos en el capítulo pasado, la riqueza es la que tú tienes, de la que dispones en el momento en que necesites para hacer lo que quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. Entonces, mucho cuidado, el ahorro es muy importante. Hay personas que dicen, yo quiero ahorrar para pagar mi carrera. Eso está muy bien. Hay personas que dicen, yo quiero ahorrar para la mejora de mi casa, yo quiero ahorrar para la mejora de mi carro, para cambiar el carro. Eso es muy importante, pero también hay otra razón para ahorrar. Que no tengas por qué ahorrar. Simplemente ahorras porque necesitas tener un dinero allí guardado para el momento en que necesites. Por ejemplo, cuando llegó la pandemia, ¿cuántas personas se arruinaron? Pero también hubieron muchas personas que tenían un ahorro, que tenían un dinero ahí guardadito y pudieron pasar este tiempo tan difícil como ha pasado en todas las depresiones y como ha pasado en todas las caídas de las bolsas. Siempre ha habido personas que han sido inteligentes. Entonces, por eso es bueno ahorrar, que ahorremos aunque no tengamos un motivo claro del por qué ahorrar. Además, cuando estamos ahorrando, estamos preparándonos para el mercado porque tenemos la flexibilidad de ahorrar, de disponer de nuestro dinero, de cuánto dinero guardamos, de cuánto dinero invertimos, de qué ahorro hacemos mensual o semanalmente o cada vez que podamos. Entonces, el ahorro es muy importante. En el libro nos habla de lo importante del ahorro. En los años 70 parecía que el petróleo se acababa, se estaba acabando, el consumo mundial era mucho mayor que lo que se podía refinar, de lo que se podía extraer de la tierra. O sea, el petróleo se va a acabar, todo va al garete, como se dice, pero lo que sucede es que empezaron las industrias a ahorrar. ¿Qué hicieron? Empezaron a hacer máquinas que ahorraban más el consumo, que eran mejores con el medio ambiente, que hacían que rindiera más el petróleo, que la gasolina pudiera rendir más. ¿Y qué sucede? Encontraron nuevos pozos, sacaron nuevo petróleo. No, lo que sucede es que empezaron a ahorrar y por eso pudieron pasar por esa crisis que había. Entonces el ahorro es muy importante por eso, porque te prepara para los momentos difíciles. En temas de inversión y finanzas dice que es mejor ser razonable que racional. ¿Qué quiere decir esto? Que en las finanzas como en la vida parece que ser razonable es un problema. Por decir algo, una dolencia, lo razonable sería buscar una cura, pero no es racional. Por ejemplo, pensemos en las épocas de los años 50, hace mucho tiempo científicamente se comprobó que los síntomas de la gripa ayudaban a nuestro sistema para curarnos de una infección. Cuando había una infección, lo primero que hacía era que la gripe nos advertía y nos ayudaba pues para poder salir de esta dolencia rápidamente. Pero ¿quién quiere sufrir los efectos de la gripe? Nadie, ¿verdad? Afortunadamente la penicilina llegó y curó pues las infecciones. Entonces, lo racional, ¿qué sería? O sea, lo razonable, ¿qué sería? Que la gripe nos mostrara y nos ayudara con las infecciones, pero no es racional. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere sufrir los síntomas de la gripe? Es doloroso, es algo incómodo, ¿verdad? En el campo de las finanzas, lo racional sería que encontráramos estrategias de inversión óptimas que nos ayudaran en el futuro, donde las matemáticas nos sirva, donde haya una guía que nos sirva para el futuro, pero que no es razonable. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente quiere estrategias que maximicen sus ganancias y que sea rápido. Entre más rápido sea, mejor. No quieren esperar todo el tiempo necesario para que la inversión les dé los frutos que necesitan. Entonces, en el campo de las finanzas nos dicen que estamos en este dilema, que es mejor ser razonable que racional. Y en el mundo de las inversiones nada es lineal. Lo que pasó en el pasado muy poco nos puede llegar a funcionar en el futuro. Dicen, vamos a ver la historia de lo que pasó hace un tiempo y vamos a tomar esos datos y vamos a identificar qué es lo que viene para el futuro. Muy pocas veces esto puede servir, estos datos pueden ser para disciplinas concretas, disciplinas por ejemplo para los geólogos, los meteorólogos, los médicos que estudian el comportamiento de los riñones, pues durante siglos ha funcionado
de la misma manera, pero la historia poco nos aporta para el campo de las finanzas. Siempre hay sorpresas, así que tenemos que tener en cuenta que todo el tiempo las cosas están cambiando, están sucediendo cosas que nos van a cambiar completamente, que nos van a traer sorpresas. Por ejemplo, que ha cambiado el mundo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de Thomas Alva Edison, el nacimiento de Bill Gates, por decir algo, los antibióticos, el 11 de septiembre, o sea, son cosas que suceden y que cambian de inmediato las finanzas y las inversiones. Lo que me parece gracioso es escuchar a los expertos financieros del futuro que están prediciendo completamente lo que va a suceder y luego cuando fallan las cosas dicen, pues lo que pasó no lo esperábamos, nada nos indicaba que podía pasar esto. ¿Qué quiere decir? Que en el dinero es útil tal vez para tendencias concretas, negocios concretos, sectores concretos. Lo mejor es que estemos desconfiados de estas personas, de estos profetas de las finanzas y las inversiones. Es mejor que desconfiemos de ellos porque siempre hay sorpresas y siempre suceden cosas que cambian nuestra vida. También tenemos que tener en cuenta que hay un margen de error, siempre hay un margen de error. Por decir algo, tenemos que estar preparados para cuando las cosas no salgan bien. Tenemos que blindarnos, tenemos que estar preparados, tener un plan concreto cuando las cosas no estén saliendo bien, cuando tengamos problemas, pérdidas, momentos difíciles. Por eso es bueno el ahorro, por eso es bueno tener siempre hay un dinerito y no gastar nuestro dinero de manera desmedida simplemente eh, por estar sobándonos nuestro ego y mostrarle a la gente, mire todo lo que tengo, mire pues lo que puedo comprar, todo lo que puedo tener. O sea, debemos estar siempre preparados porque las cosas pueden cambiar. Recuerden, en los años 1929 todo iba en alza, pero hubieron algunas personas que desconfiaron y fueron prudentes al invertir. O sea, todo puede cambiar, todo cambia. Además, las cosas cambian, el tiempo está cambiando completamente, lo que te gustaba hoy, lo que estás ahorrando hoy, lo que estás invirtiendo hoy, para mañana puede que no sea lo mejor que pueda suceder. Las cosas cambian, debemos tener en cuenta que todo va cambiando, todo va girando. No, cuando tenías 20 años no es la misma persona que tienes ahora 40 años, todo va cambiando. No quiere decir que vamos a abandonar nuestras inversiones, sino que vamos a tener en cuenta cómo todo va cambiando. Además, también debemos tener en cuenta que nada es gratis, todo tiene su precio. Cuando estamos hablando de inversión, pensamos que es una multa, tenemos que dejar nuestro dinero quieto, no lo podemos tomar, tenemos que dejarlo ahí, no es contrario a lo que acabamos de hablar, todo cambia. Entonces, cuando sabemos que todo cambia, debemos ser flexibles, pero que nada es gratis, es que también debemos invertir tiempo, como lo hacía Warren Buffett. Recuerden, más de 4 décadas invirtiendo para sacarle provecho a sus inversiones. Entonces, la inversión no es una multa, no es, veámoslo mejor como un abono, como un dinero que estamos guardando para el futuro, lo importante del ahorro, ¿verdad? Entonces así seguimos avanzando rápidamente por los temas que hemos tratado hoy, queridos amigos, ya casi que terminando. Como dijimos en la promesa, era un resumen de un libro en 1 hora, pero como siempre terminamos antes, en 35, 40 minutos. Afortunadamente hemos terminado rápidamente con la psicología del dinero. ¿Por qué deberíamos leer la psicología del dinero? Porque nos enseña a entender la forma de invertir, de manejar nuestro dinero, de no invertir emocionalmente, de no gastar emocionalmente, de no aparentar, de no querer tener más y más y más, un carro más grande. Recuerden la paradoja del millonario, la paradoja del hombre del carro lujoso, y son temas que hemos pasado rápidamente por este libro espectacular, el libro de finanzas personales que usted debe leer, queridos amigos. Recordemos rápidamente, nadie está loco, simplemente creemos que nuestras finanzas y nuestra economía de esta misma manera se rige el mundo. O sea, suerte y riesgo, también hablamos de suerte y riesgo. Algunas personas tuvieron suerte como Bill Gates y se arriesgaron, por decir algo, como Mark Zuckerberg, que se arriesgó y sacó éxito de su negocio. También recordemos que tener lo suficiente, o sea, debemos aprender a tener lo suficiente. ¿Cuándo es mucho? ¿Cuándo es demasiado? También debemos trabajar con el interés compuesto. Miremos cómo Warren Buffett deja su dinero
por mucho tiempo y vuelve y reinvierte en sus finanzas, y por eso es uno de los hombres más ricos del mundo. También recordemos que hablamos rápidamente de una cosa es ser rico y otra cosa es mantener la riqueza, cómo debemos cuidar nuestra riqueza como los tesoros, como tesoros que son, porque hay personas que tienen un carro de 400 millones, pero es 400 millones de pesos más pobre. Entonces, recuerden esto. También recuerden que con cara gano y con cruz también, lo que pasó con Walt Disney. Recordemos que la libertad, lo importante de la economía, del dinero, de la riqueza es que nos dé la libertad para hacer lo que queremos, cuando queremos y a la hora que queremos. Recordemos una vez más la paradoja del millonario. Siempre está mirando el carro de al lado. Si el carro de él es más grande, si es más costoso, pues yo voy a hacer lo mismo. Y es una forma de esclavizarnos. La riqueza no siempre se ve. Recuerden, no siempre se ve. La gente que muestra mucha riqueza, mucho dinero, no siempre son personas que son millonarias. Simplemente tienen sus comportamientos y tienen su mente en que si cojo 500,000 pesos, me los gasto de inmediato. Tengo que mostrar que tengo zapatos de 500,000 pesos. Tengo que mostrarle a toda la gente que tengo dinero. Mire lo bien que me está yendo. Mire las ganancias que tengo. Pero la riqueza no siempre se ve. Recuerden el ahorro. El ahorro es la mejor fuente para alcanzar la riqueza porque depende de ti. En el momento depende de ti. Recuerden que en las inversiones es mejor ser razonable que racional, ¿verdad? Razonable es dejar que el interés compuesto haga su efecto y que traiga el dinero que necesitamos, las ganancias inmediatas. Mucho cuidado. En el libro nos habla de que una persona estaba hablando con otro, uno de esos millonarios inversionistas, y se dio cuenta que este hombre iba muchas veces a Las Vegas, muy de seguido iba a Las Vegas. Entonces se arrimó y le dijo: ¿podría darme un consejo para conseguir dinero en Las Vegas? Él le dijo: si lo que quieres conseguir dinero en Las Vegas, lo que tienes que hacer es que nunca pises un casino, porque allí se pierde más plata que la que se gana. Entonces, mucho cuidado con esas personas que te prometen dinero de la noche a la mañana. O sea, es mejor ser razonable que racional. Recuerden la sorpresa, todo cambia, siempre van a haber cambios y sobre todo en las inversiones. También recuerden que va a haber un margen de error. Cuando todo está mal, debes tener el ahorro y debes tener una fuente extra. ¿Por qué? Porque todo va a cambiar. Recuerden, todo está cambiando. Lo que te gustaba en los 20, cuando tenías 20 años, no es lo mismo que te gusta cuando tienes 40 y no es lo mismo que te gusta cuando tienes 60. Debemos entender esto, que todo es flexible, todo se mueve, todo va a cambiar. Recuerden que nada es gratis. Debemos dejar el dinero allí, que tenga el tiempo que se necesita. Warren Buffett estuvo durante 40 años teniendo sus inversiones y sigue ganando, y el interés compuesto lo ha convertido en uno de los hombres más millonarios, queridos amigos del canal Gio Mentes Libres o del canal Gio Libros, Mente y Libros. Gracias por su tiempo, gracias por escuchar este resumen, gracias por acompañarme en esta carrera titánica que estamos terminando rápidamente con La psicología del dinero de Morgan Housel, el libro que lo tengo aquí al frente. Yo subrayo el libro y voy leyéndolo rápidamente, paso a paso, lo más rápido que puedo. También improviso sobre la marcha sobre lo que leí, así que le agradezco a todos ustedes, los que quieran suscribirse al canal, los que quieran valorar este trabajo, los que vean que hay algo de valor en este contenido. No soy yo, solo soy el mensajero. El mensaje es todo el conocimiento que tiene este libro, La psicología del dinero. Espero que la hayan disfrutado, espero que lo escuchen una y otra vez para que vayan entendiendo mucho mejor los conceptos claves de este libro, que nos enseña a tener los comportamientos que necesitamos si queremos tener dinero, si queremos aprender a sostener nuestra riqueza y no malgastarla, sobre todo por nuestro ego y por nuestras emociones. Así que este libro, es el libro que hemos resumido hoy. Fuertemente le hemos dado de seguido. Hemos terminado casi sin voz. Ustedes pueden escuchar que estoy un poco aporreado de la garganta, pero lo sigo haciendo con mucha energía, con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes, amigos suscriptores y amigos de las redes sociales. Este es Gio, Mente y Libros, siempre aquí activo, siempre presente con todos ustedes en la serie de videos que ahora está cambiando constantemente, y estamos trayendo los libros que son herramientas necesarias para nuestro desarrollo y crecimiento personal. Así que le agradezco a todos ustedes por su tiempo, les deseo muchos éxitos y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo resumen. Éxitos y bendiciones.